Mi propia hija deseó mi muerte. Sus palabras no fueron pronunciadas con furia fugaz, sino con frialdad calculada, como si dictara una sentencia. Sentí como un cuchillo invisible atravesándome el pecho, más profundo que cualquier herida física. Yo, quien la acunó durante noches febriles, quien le di mis días y mi fuerza para que pudiera tener un futuro, escuché de sus propios labios que mi ausencia sería el mayor regalo. La conmoción no fue solo el desprecio, sino el motivo oculto tras esas palabras. Dinero. La financiación que le proporcioné fue el puente hacia sus sueños, pero también la trampa que me atrapó. Si yo moría, todo sería más fácil para ella. Y ahí es donde la historia da un giro. Cuando el amor de una madre se convierte en una amenaza para su propia supervivencia, ¿qué le queda? Imagino que muchos han sentido la ingratitud como un hierro candente en la piel. Pero cuando esa ingratitud cubre el rostro con tu propia sangre, la herida se vuelve indisimulada. Las miradas sospechosas, los susurros en la mesa, como me trataba como una molestia, todo empezó a tener sentido. No era solo falta de paciencia ni mala educación, era algo mucho más siniestro. Una frase puede olvidarse, pero 5 pruebas no. 5 señales que se amontonaban ante mí como piedras en un camino tortuoso, indicando que mi vida valía menos que el dinero que aportaba. El peso del descubrimiento me hizo darme cuenta de que caminaba descalzo sobre cristales rotos dentro de mi propia casa. La pregunta que no me abandona es: ¿hasta dónde llegaría alguien para eliminar a su propia madre? Su silencio, sus miradas desviadas, los susurros por teléfono, todo sonaba como una partitura macabra que aún no podía descifrar. Si la confianza es un puente, el mío se quemó ante mis ojos. Me quedé solo, observando las llamas, intentando decidir si cruzar o dejar que todo se derrumbara. Pero en ese fuego también hubo una revelación, algo que cambiaría por completo el destino de quienes intentaron destruirme. Y fue precisamente esta revelación la que convirtió mi dolor en un arma. Empecé a darme cuenta de que la crueldad no siempre se manifiesta con gritos. A veces se esconde en pequeños gestos, en miradas de reojo, en palabras que parecen inocentes pero que contienen veneno. Mi hija me observaba como si fuera un mueble antiguo, útil solo hasta el día en que ya no cabía en la habitación. Esa mirada me atormentaba. Era como sentarme a la mesa y sentir que todos los cubiertos se volvían en mi contra, incluso cuando guardaba silencio. Poco a poco, empecé a comprender que la financiación que ofrecía no se consideraba un apoyo, sino una especie de pase para mi sustituto. Mientras estaba vivo, era una molestia. Muerto, me convertiría en un atajo. Esta comprensión no llegó de golpe. Llegó como una lluvia ligera que te empapa poco a poco hasta que te das cuenta de que estás completamente mojado. Cada detalle, cada comentario, era una gota en esta tormenta que me dejaba sin aliento. Es extraño como la casa, que debería haber sido un refugio, comienza a transformarse en un laberinto. Recorrí los pasillos y sentí que cada puerta cerrada ocultaba algo contra mí. En cada comida, me daba cuenta de lo pesada que era mi presencia, casi indigesta para ella. Como si el simple hecho de mi existencia fuera una afrenta al futuro que anhelaba. Y en este ambiente de desconfianza, comencé a reflexionar: ¿cuántas madres han sentido esto? ¿Cuántas han notado que sus propios hijos las ven no como una raíz, sino como un obstáculo? Por eso tanta gente decide quedarse aquí, siguiendo cada revelación. Porque, en cierto modo, esta historia no es solo mía, resuena en tantas otras vidas, en voces silenciosas que esperan ser escuchadas. Intenté mantener la calma, sonreír, fingir que no veía la sombra que se cernía sobre mi propia casa. Pero en el fondo, cada silencio suyo era un grito ahogado, cada ausencia repentina un mensaje velado. Ya no sabía si la mayor amenaza se encontraba fuera de los muros o justo delante de mí, en la fría mirada de quien se suponía debía protegerme. Y fue en ese torbellino que una evidencia inesperada apareció ante mí, casi por accidente, aportando una nueva capa de verdad que no estaba preparado para afrontar. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de falta de amor o ingratitud. Era algo más profundo, como una corriente subterránea a punto de estallar bajo mis pies. La evidencia empezó a acumularse en pequeños detalles, documentos olvidados en el escritorio, mensajes que ella no había notado que había leído, conversaciones telefónicas susurradas que se interrumpían en cuanto entré en la habitación. Cada fragmento era una chispa, y juntos formaban un fuego silencioso.
Había noches en las que me acostaba y sentía el corazón latir con fuerza, como advirtiéndome de que el peligro no estaba en la calle, sino dentro de mi casa. La almohada estaba fría, e incluso con el cuerpo cubierto, mi alma permanecía expuesta. Miraba al techo y me preguntaba, ¿hasta dónde llegará la ambición cuando la sangre ya no sea suficiente para detenerla? También empecé a notar cómo reaccionaba el mundo a mi alrededor. Vecinos que apartaban la mirada, familiares que me saludaban apresuradamente, como si ya supieran algo que aún no me había atrevido a decir en voz alta. Su silencio era tan ensordecedor como las duras palabras de mi hija. Era como caminar por una calle iluminada por farolas tenues, donde cada sombra podía ocultar una amenaza. Entre la esperanza de que solo fuera paranoia y el miedo de ver demasiado tarde, me tambaleaba como quien camina por la cuerda floja. Había momentos en que aún recordaba su sonrisa infantil, la niña que corría a mi regazo con las rodillas raspadas y los ojos brillantes. Pero pronto ese reflejo se desvaneció, reemplazado por la mujer fría que ahora me miraba como si no fuera más que un obstáculo que debía eliminar. Esta dualidad me corroía por dentro, amor y desconfianza a la vez. Era como sostener una vela al viento, intentando proteger la llama, pero sabiendo que la oscuridad estaba a punto de avanzar. Y cuanto más intentaba mantener la luz encendida, más me daba cuenta de que lo que estaba en juego no era solo el corazón de mi madre, sino la continuidad misma de mi vida. Fue en este abismo de sentimientos que un detalle aparentemente trivial se convirtió en la clave. Algo pequeño, pero capaz de abrir una puerta que temía cruzar, porque tras ella yacía la verdad desnuda y manifiesta, lista para mirarme con brutalidad. La llave que encontré no era de metal, sino de memoria. Una nota olvidada dentro de un libro, con palabras apresuradas y un nombre que no debería haber estado allí. Al leerla, sentí como si me hubieran chupado el aire de la habitación. Era la confirmación de que no era mi imaginación. Había un plan mayor en marcha, y yo era la parte desechable. Sostuve ese papel entre mis dedos como quien sostiene la evidencia de un crimen, sabiendo que no podía enseñárselo a nadie en ese momento. En ese momento, la habitación pareció encogerse. El reloj marcaba cruelmente, cada segundo resonando como si se burlara de mi debilidad. Recordé la primera vez que mi hija aprendió a escribir su propio nombre, la misma letra que ahora aparecía ante mí, pero cargada de frialdad y cálculo. Es extraño cómo se dobla la vida. El gesto que una vez fue símbolo de inocencia ahora era prueba de una conspiración contra mí. Hubo momentos en los que casi deseé estar equivocada, que todo fuera solo un malentendido, una paranoia nacida de la soledad. Pero entonces recordé cómo apartaba la mirada, cómo apretaba la mandíbula cuando entraba en la habitación, la prisa por esconder su teléfono. Y la esperanza se hizo añicos como un cristal en el suelo. Mientras sostenía esa nota, pensé en el peso de ser una mujer negra que envejece en silencio, a menudo invisible para su propia familia. ¿Cuántas veces mis opiniones han sido desestimadas como exageraciones? ¿Cuántas veces mis silencios han sido malinterpretados como debilidad? Quizás por eso esta historia resuena en tantos corazones. Y es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este camino, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido. Pero al mismo tiempo, sabía que había más. La nota no era la prueba definitiva, era solo la primera grieta en un muro de secretos. Casi podía oír el crujido de las estructuras internas al ceder, a punto de revelar algo mucho mayor. Con cada detalle que emergía, la tensión no disminuía, solo se transformaba en una certeza incómoda. Aún no se había tocado fondo. Y dentro de mí, una nueva pregunta creció como una sombra. ¿Hasta dónde podría extenderse esta conspiración sin que yo me diera cuenta? Guardé esa nota como quien esconde una cicatriz bajo la ropa, sin enseñársela a nadie, pero sintiendo el ardor con cada movimiento. Ardía en mi bolsillo, incluso cuando fingía despreocupación. Me pregunté cuántas veces me habría observado en silencio, tramando algo que jamás habría imaginado. Era como vivir en una casa con paredes que respiraban secretos, donde cada puerta podía abrirse a un abismo. Y, sin embargo, también hubo momentos de recuerdo que me confundieron. Recordé el aroma de la infancia, las noches que dormía en mi regazo, la calidez de un amor puro que parecía eterno. Este contraste me desgarraba. ¿Cómo reconciliar a la niña que una vez me abrazó con la mujer que ahora conspiraba contra mí? El corazón de una madre se debate entre la esperanza y el miedo,
entre el deseo de creer en lo imposible y la necesidad de ver la verdad que se impone. Las imágenes se repetían en mi mente como fotografías superpuestas. La vi de niña, con los ojos brillantes y pidiendo que la abrazaran, y luego la vida adulta, mirando hacia otro lado con frialdad, como si yo fuera solo una piedra en el camino. El tiempo ya no era una línea recta, sino un espejo roto que reflejaba fragmentos contradictorios. En este laberinto emocional, aprendí a guardar silencio. El silencio se convirtió en mi refugio y también en mi arma. Ya no era la quietud de quien se siente débil, sino la de quien observa, calcula y se prepara. Como una vela encendida al viento, me balanceaba entre la fragilidad de la llama y la fuerza de la luz que insistía en permanecer. Había noches en las que sentía la oscuridad misma moviéndose a mi alrededor, susurrándome verdades que aún no quería admitir. Y fue en este juego de sombras y recuerdos que algo empezó a tomar forma ante mí, una pista aún más inquietante, lista para desgarrar el velo de ilusiones al que aún me aferraba. La nota oculta parecía crecer dentro de mí como un secreto que respiraba. No era solo un trozo de papel, sino un recordatorio viviente de que la vida que había construido estaba amenazada por las mismas manos que una vez estreché con ternura. A veces la sacaba del cajón solo para releer esas palabras rápidas, casi garabateadas, y cada vez que lo hacía, mi corazón se aceleraba como si estuviera frente a una frase. Y, sin embargo, entre el miedo y la ira, se vislumbraban una cruel esperanza. Me preguntaba si aún quedaba algún rastro de la niña que corría por el patio, riendo con la boca manchada de fruta. Este recuerdo llegó como un rayo de luz a través de una ventana polvorienta, iluminando por un instante lo que ya parecía perdido. Pero pronto regresó la oscuridad, y de nuevo me sentí prisionera de un juego que no elegí. Las paredes de la casa, que antes habían sido testigos silenciosos de risas y conversaciones, ahora se convertían en cómplices de un silencio sofocante. Era como si cada rincón albergara ecos de secretos que no me atrevía a revelar. Caminar por el pasillo de noche era como cruzar un túnel entre dos realidades. Por un lado, el deseo de creer que todo era un error, por el otro, la certeza de que el peligro me acechaba de cerca. Dentro de mí, la esperanza y el miedo se alternaban como mareas. Cuando el recuerdo de un amor pasado afloró, sentí la fuerza para resistir. Pero cuando las señales de traición se acumularon, mi cuerpo se sintió pesado como si cargara piedras invisibles. Este contraste me desgarró y, al mismo tiempo, me mantuvo despierto, alerta, como un centinela que sabe que el enemigo puede atacar en cualquier momento. Fue en este estado de vigilia que me di cuenta de algo aún más inquietante. La nota no estaba sola. Había otras pistas dispersas, pequeños fragmentos que, al unirse, pintaban un panorama aún más sombrío. Sabía que estaba a punto de ver aquello que podría cambiarlo todo, pero no estaba seguro de que mi corazón estuviera preparado para soportar el impacto. Cada nuevo detalle que emergía parecía hurgar más hondo en la herida abierta. La nota ya no era solo una prueba aislada, funcionaba como la primera pieza de un rompecabezas macabro. Poco a poco, otros fragmentos se revelaron, notas en diarios, intercambios apresurados que se descontrolaron, documentos que aparecieron donde no debían. Y con cada descubrimiento, la certeza se instaló en mí como un peso imposible de ignorar. Era extraño observar cómo estas señales se extendían por la vida cotidiana. Pequeños gestos, antes invisibles, ahora se hacían evidentes. El portazo de su habitación, el silencio repentino al mencionar mi nombre, las conversaciones interrumpidas al entrar. Todo esto formaba una red de señales que me atrapaba, como una araña enredada en su propia tela. Y en medio de esta tensión, comencé a pensar en el verdadero costo de las decisiones. Porque no se trataba solo de perder la confianza o de enfrentar el riesgo de ser traicionado. Se trataba del peso de cada mirada, el impacto de cada silencio, las consecuencias que no se limitaban a mi vida, sino que resonaban como olas en todos los que me rodeaban. Incluso los vecinos, sin saberlo, percibían algo en el aire, como si la atmósfera cargada delatara algo que nadie se atrevía a nombrar. Este contraste entre lo revelado y lo oculto se convirtió en mi guía. Comprendí que, como en cualquier lucha de poder, cada acción traía una reacción, cada esfuerzo exigía una recompensa, cada prueba ocultaba un resultado que aún no estaba listo para ser revelado. Esta constatación me hizo más vigilante, más atento, como si estuviera frente a un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía determinar el destino final.
Y es imposible no preguntarse, ¿cuántos han sentido esta misma presión silenciosa, esta duda desgarradora entre creer en el amor o ver la verdad? Quizás tú también hayas vivido situaciones donde cada detalle parecía llevar una advertencia oculta. Si algo de esta historia te resuena o te inspira reflexión, comparte lo que te evoca en los comentarios. Porque, por doloroso que fuera, sabía que aún no había llegado a mi límite. Algo más grande permanecía oculto, esperando el momento oportuno para revelarse con una fuerza devastadora. El peso de estos descubrimientos empezó a moldear mi percepción de cada gesto, de cada silencio a mi alrededor. Era como si la vida se hubiera convertido en un escenario iluminado por focos cambiantes, donde las sombras danzaban más que la luz misma. La nota, los documentos, las conversaciones interrumpidas, todo se sumaba para formar un mosaico que gritaba una verdad incómoda. Estaba rodeada. Pero al mismo tiempo, hubo momentos en que la esperanza se filtraba como el agua por las grietas de un muro agrietado. Me aferré a viejos recuerdos, buscando un hilo de humanidad en ellos, intentando creer que, en algún lugar tras la frialdad, la hija que una vez conocí aún existía. Este contraste me corroía. Era como caminar entre dos realidades. Por un lado, el recuerdo de un amor que una vez fue verdadero. Por el otro, la certeza de que ese sentimiento se había transformado en algo oscuro. Con cada día que pasaba, sentía que el espacio en la casa se reducía. Las habitaciones ya no eran un refugio, sino arenas silenciosas donde se libraban pequeñas batallas en gestos casi imperceptibles. El plato dejado en el fregadero sin mirarme a los ojos, la puerta cerrada cuando debería haber estado abierta, la ausencia de una palabra donde antes había habido diálogo. Estos simples detalles se convirtieron en señales, como señales de advertencia en una carretera desierta. Y en este escenario, mi mente estaba dividida. Una parte de mí buscaba claridad, anhelando encajar todas las piezas y encontrarle sentido. Otra parte, sin embargo, se perdía en la incertidumbre, temiendo que la verdad completa fuera más dolorosa de lo que podía soportar. Era como aferrarme a una vieja fotografía que empieza a desvanecerse. Cuanto más intentas conservar la imagen, más te das cuenta de que se desvanece, dejando solo contornos borrosos. Este equilibrio inestable entre claridad y confusión, entre progreso y obstáculos, me mantenía alerta. Sabía que me acercaba a algo decisivo, pero era como caminar sobre vidrio roto, con cada paso a riesgo de un corte profundo. Y fue precisamente en ese estado de tensión constante que surgió una nueva pieza, inesperada, iluminando un camino que hasta entonces había permanecido oculto, pero que prometía revelar más de lo que estaba preparado para ver. La nueva pieza que encontré parecía pequeña a primera vista, pero tenía el poder de transformar toda la escena. Era un detalle discreto, algo que cualquiera podría pasar desapercibido, pero para mí se convirtió en un relámpago en plena noche. Al sostenerla en mis manos, sentí como si descorriera una pesada cortina y dejara que la verdad, por parcial que fuera, invadiera el espacio sofocante en el que vivía. La sensación era contradictoria. Una parte de mí se emocionaba al encontrar por fin la claridad, como si se hubiera encendido un faro para iluminar la oscuridad. Pero otra parte temía que esta luz revelara más sombras que certezas. Así funcionan los descubrimientos. Ofrecen alivio y, al mismo tiempo, aumentan el peso de la responsabilidad. Me encontré ante una disyuntiva silenciosa: seguir fingiendo que no veía o afrontar, de frente, el abismo que se abría. La casa reflejaba este conflicto interno. Las paredes parecían más estrechas, los pasillos más largos, como si el espacio físico respondiera a la presión invisible que me rodeaba. Había noches en que el silencio era tan denso que me despertaba, como si llevara voces atrapadas entre los ladrillos, susurrando secretos que no se atrevían a salir. Era imposible no sentir que cada sombra observaba mis pasos. Al mismo tiempo, viejos recuerdos afloraron sin ser invitados, trayendo la dulzura de un pasado que ahora se mezclaba con la amargura del presente. Me vi sosteniendo su pequeña mano, guiando sus primeros pasos, y luego me enfrenté a la calculada frialdad de su mirada actual. Esta constante alternancia entre la confianza y la duda era como caminar sobre terreno inestable, donde cualquier paso en falso podía hundirme. Y, sin embargo, algo dentro de mí comenzaba a fortalecerse. Era como si el dolor mismo estuviera moldeando una nueva versión de mí. Ya no era la mujer silenciada e invisible, relegada a los márgenes, sino alguien que estaba aprendiendo a observar, a esperar,
a combinar paciencia y estrategia. En el fondo, lo sabía, las piezas se estaban alineando para formar una imagen más grande. Pero esa imagen aún estaba incompleta, y la imagen final prometía un impacto mayor del que me atrevía a imaginar. Las piezas finalmente formaron una imagen que ya no podía negar. Todo lo que antes había sido mera sospecha ahora se presentaba ante mí como un retrato claro, duro e irreversible. Fue doloroso, pero también liberador, porque en el momento en que se revela la verdad, ya no puede silenciarse. Me encontré ante un espejo que reflejaba no solo la traición de mi hija, sino también la fuerza que había redescubierto en mi interior. Fue como caminar por un pasillo oscuro y de repente llegar a una ventana abierta. El aire fresco entró a raudales, rompiendo la asfixia que me había envuelto durante tanto tiempo. Cada detalle de mi vida, las miradas frías, los silencios densos, las notas ocultas, dejó de ser una carga para convertirse en parte de una experiencia de aprendizaje. El dolor se convirtió en combustible y el miedo en estrategia. Me di cuenta de que no era solo la víctima de una trama cruel, era la narradora, y mi voz tenía el poder de reescribir el final. Este punto de inflexión no llegó con gritos ni explosiones, sino con la silenciosa firmeza de quien encuentra terreno donde antes solo había caídas. El contraste era evidente, donde antes caminaba vacilante, ahora mis pasos tenían dirección. Donde antes había sombras, ahora encontré destellos de luz. Esta mezcla de reflexión y acción me mostró que, incluso en las pérdidas más profundas, siempre hay espacio para un triunfo íntimo, invisible a los ojos de quienes buscan destruirnos. Y quizás por eso estar aquí, tras cada revelación, es tan memorable. Porque esta no es solo una historia de traición, sino de la capacidad de renacer en medio del caos. Si en algún momento sentiste que esta verdad te tocó el corazón, si algo en este camino resonó en ti, deja tu gesto silencioso de apoyo, dale a me gusta, comenta y suscríbete, no por obligación, sino porque ser parte de este viaje también transforma el tuyo. Al cerrar los ojos, siento como si hubiera cruzado un puente. Detrás de mí yacen las sombras y los secretos. Ante mí, se abre un espacio donde el dolor ya no dicta las reglas. Y en ese lugar, la victoria no es solo sobrevivir, sino vivir con la certeza de que la bondad puede ser herida, pero nunca destruida.